Otro, otro sticker. No, Otro bueno. sticker nacerá. Gracias por seguir ahí. Como les dije, ya tenemos a nuestro entrevistado del día, más allá de la salida de Luqui desde Río Grande. Recibimos al intendente de Dolores, Juan Pablo García. Muchas gracias por estar en 135. ¿Cómo Bueno, estás? muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos acá, Bien. contentos de estar participando. Bueno, gracias. Estábamos hablando antes de que vos entraras, bueno, seguro nos escuchaste, de la compleja situación que están atravesando los municipios. Nos gustaría conocer en primera persona qué está pasando en Dolores y cómo es manejar estas situaciones de pedidos de alimentos, remedios, subsidios, etcétera. Sí, la realidad es que la situación de los municipios se torna o se está tornando cada vez más compleja en el sentido de que al haber una caída muy estrepitosa de la actividad económica nacional, eso nos impacta. ¿En qué sentido? La coparticipación que nosotros recibimos está vinculada al IVA, que es actividad económica básicamente, lo que compra la gente en el supermercado, en el kiosco, en la farmacia, en la casa de materiales, donde sea. Y bueno, estamos viendo ya en los primeros 3 meses, para que te dé una idea, nosotros perdimos en poder real de recursos los aguinaldos. 3 meses, Claro. para que tomemos dimensión. Y además, por lógica consecuencia, al haber una caída tan fuerte de la actividad económica, estamos teniendo mucha más demanda de vecinos que en otro momento se la arreglaban solos, que no tenían tanta dependencia del municipio, con lo cual hoy tenemos una presión muy fuerte, como decías vos recién, en el área social. Estamos teniendo una presión muy, pero muy fuerte en la salud, donde hemos duplicado en 2 años la cantidad de atenciones en el hospital nuestro, que es el Hospital San Roque, donde se está dando un fenómeno a partir de hace 7, 8 meses que no veíamos, que es la atención de personas con obra social, teniendo 2 efectores privados en nuestra ciudad. Claro. O sea, al vecino que es clase media, que iba al lugar privado a atenderse, ahora no le está alcanzando y tiene que recurrir a la Al salud hospital, pública. porque siempre en el hospital, además de tener, hoy nosotros tuvimos que reforzar mucho lo que son las guardias tuvimos que duplicar, para que Claro. tengan una idea, la cantidad de profesionales, tuvimos que duplicar horas extras del personal para tener una atención más fuerte, sobre todo los fines de semana, que además sale más pagar horas extras y guardias los fines de semana. Entonces está empezando a tornar una situación muy compleja, donde además también tenemos que ayudar con medicamentos, porque un abuelo que tiene una obra social como PAMI, por decir un ejemplo, que no llega ni a la primera semana, nosotros no le podemos negar la atención porque tiene una obra social. ¿Y cuáles son los mecanismos que utiliza el municipio para suplir estas demandas? Y hoy es poner mucha cabeza, intentar ser lo más eficiente posible, pero la realidad es que si vos estabas atendiendo 5.000 personas por mes y pasabas a atender en promedio 11.800, mucha magia no podés hacer. Podemos ser creativos en ver cómo nos complementamos con algunos médicos, con algunas guardias, cómo podemos buscar alguna articulación con los efectores privados, pero magia en esto no hay. Se cae la recaudación, se caen los recursos, aumenta la demanda de la gente y lamentablemente todo está cayendo, te diría, en un 90% sobre la espalda de los contribuyentes dolorenses, de las arcas municipales, básicamente. ¿Y cómo ven el anuncio que hizo Kicillof esta semana? Fue ya ni me acuerdo. La anterior. La anterior, el tema del fondo digamos, vamos a explicarlo. La deuda que Nación tiene con la provincia, si en algún momento eso se logra recuperar, llegar a coparticipar el 16% para los municipios. Veo tu cara y No, espero tu respuesta. lamentablemente, los tiempos judiciales y sobre todo cuando está mezclada la política, probablemente yo ya no esté, no sé si voy a estar en la tierra cuando eso se resuelva. Y además hay una postura, lamentablemente, no solo que es errónea, sino muy discriminatoria del gobierno nacional, de no darle a los bonaerenses los recursos que le corresponden. Porque no puede ser que la provincia aporte el 39% de los ingresos del Estado Nacional y saque el 21% cuando tenés
casi el 40% de la población, tenés tenés sectores donde tenés una pobreza muy estructural, básicamente en sectores del conurbano, que además, imagínate cómo le está impactando toda esta situación de la caída de no solo del comercio, de la construcción, de las industrias, de las pymes. Te imaginarás que eso es un caldo de cultivo que se empieza a generar, que uno por supuesto no quiere que suceda nada raro, pero si la nación no cambia la lógica, si la nación no pone otra impronta y empieza a ver más lo productivo, más el poder de consumo de los argentinos, vamos camino a algo que ya transitamos hace 20 y pico de años. Andy. Hablando de responsabilidades y cómo el vecino o la vecina puede decodificar esta situación en el diálogo ahí mano a mano, puede identificar qué es culpa del municipio, qué es culpa de la provincia, qué es culpa de la nación. ¿Cómo es ese lo? Porque en definitiva lo responsabilizan al intendente. ¿Cómo hacen eso? Y es muy finito porque, primero, yo creo que la gente está informada, sabe que el ajuste viene del gobierno nacional, la gente sabe que quien determinó que no haya obra pública y que obra pública hay que desmitificarlo. La obra pública es arreglar una escuela, la obra pública es la cloaca que a vos te falta, la obra pública es el asfalto que a vos que necesitas para salir del barro cuando llueve, la obra pública son las obras hidráulicas. Entonces, cuando el presidente toma esa decisión, no es que está perjudicando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni a los intendentes, porque además en esto la estamos pasando mal todos, los intendentes radicales, peronistas, del PRO, vecinalistas. Acá hay una discriminación muy clara contra la gente. Ahora, yendo a la pregunta, si vos me preguntás si la gente lo logra dimensionar, yo creo que intelectualmente sí, porque todo el mundo sabe quién vino con la motosierra, que primero parecía divertido, primero era hasta algo para mirarlo y no sé, hasta no te digo deslumbrarse, porque estábamos viendo a un presidente decir las barbaridades que decía, hasta nos divertíamos. Sí. Y hoy ya dejó de ser chiste la motosierra, porque la motosierra es lo que le está pasando a los jubilados de la mínima, que no llegan, y literalmente no llegan a la primera semana, porque hay que pagar alquiler, hay que pagar luz, hay que pagar gas, hay que comer, hay que comer. Entonces, estamos viendo una situación muy compleja. Y ante todo este panorama, ¿qué tiene para ofrecer el peronismo? Y el peronismo primero tiene que resolver los problemas que tiene internos, ¿no? Y me parece que ahí hay que anteponer ante todo una de las máximas nuestras, que primero está la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Entonces me parece que una vez resuelto eso, que me parece que Milei se va a ocupar mucho de que eso suceda, me parece que hay que ponerle mucha responsabilidad. Me parece que hay que poner un proyecto, una idea para que la gente vuelva a confiar, porque también tenemos una crisis de confianza con el electorado, y cuando digo el electorado digo todos los ciudadanos bonaerenses o todos los ciudadanos argentinos que hace unos años votaban de una manera y hoy, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, están mirando otra cosa, o hay desconfianza, o todavía queda algo de esperanza en un túnel que no se ve la luz ni se la va a ver. ¿Por qué crees que, o qué debe hacer el peronismo para plantarse como alternativa cuando todavía está fresco el recuerdo de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina? ¿Qué es lo que debe plantearse el peronismo para volver a hacer? Porque hoy sí me parece que Milei no tiene con quién perder y que haga lo que haga, va a ganar igual. Sí, por supuesto. Creo que lo que hay que poner es un proyecto, una idea. Es decir, ¿para qué queremos volver a hacer gobierno en la nación? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo le vamos a resolver la vida a aquellas personas, en el conurbano, que hoy se le fue el boleto por las nubes y tiene que tomarse 2 o 3 micros, los que tienen que ir a Capital, 2 micros y un subte? Es decir, ¿cómo vamos a resolver esa situación? ¿Cómo vamos a generar más empleo? ¿Cómo vamos a proteger la industria nacional? Me parece que el peronismo siempre primero fue un movimiento, entonces hay que entenderlo de esa dinámica, y si lo entendemos de esa dinámica, no puede haber miradas sesgadas ni cerradas, sino que tenemos que tener los brazos bien abiertos para recibir a un montón de compañeros que en algún momento se fueron, en algún momento no se sintieron representativos, pero yo te podría decir la experiencia nuestra en Dolores, que después de 16 años
fuimos a buscar los acuerdos, fuimos a sentarnos con todos los sectores que veníamos de años de disputa, que muchas veces eran por sonceras, Ujú. realmente eran muy sonsas las peleas que teníamos, y primero anteponer los intereses de la gente, me parece, y hablar a la gente, dejar de hablar tan en difícil y empezar a hablar claro, ¿por qué la gente o por qué la familia bonaerense no come asado los fines de semana? ¿Quién habla en difícil? ¿Eh? Hola. Los dirigentes nuestros, Ujú. todos. Me parece que llegó una forma de hacer política distinta en ese sentido, de hablar más claro, de hablar más llano, como estamos hablando acá. Me parece que con la gente hay que tener un lenguaje mucho más simple y ser muy concreto. Hoy no podés comer asado porque se liberaron los precios de todo, entonces te bajó a vos el sueldo, no tenés paritaria, la actividad económica está caída, si vos tenés un comercio, te entra menos guita, entonces vas a tener menos para el fin de semana, vas a tener menos para irte de vacaciones, vas a tener menos para cambiar el auto, entonces me parece que faltan muchas cosas, ¿no? Y me parece que hay que ordenar un discurso, hay que ordenar una estrategia política, hay que ordenar la construcción política, y me parece que tenemos que dejar de mirarnos al ombligo y pensar en la gente que la está pasando muy mal. Bueno, ahora acaba de renovarse las autoridades del PJ bonaerense. ¿Crees que a partir de eso pueda... Se ríe Andrés. ¿Crees que a partir de eso Bueno, pero yo digo autoridades en general, no se renovó solo un presidente, sino todo un consejo. Ojalá sirva para que nos replanteemos el rumbo, para que nos replanteemos que el peronismo, primero que su génesis está en la provincia de Buenos Aires. El peronismo es un partido de la provincia de Buenos Aires, ¿Mm? nacido por acá nomás. Ahora, Entonces no hay que está desdoblar nada. la elección nacional, ¿o sí? Yo creo que depende de la estrategia, depende de lo que suceda en la nación. También hay que mirar eso, ¿no? Porque esto es un juego donde, digo juego en el sentido de la estrategia política, donde también el otro, tu adversario, que en este caso el presidente, la Libertad Avanza, como quieran llamarle, también juegan y también hay que ir midiendo esas cuestiones. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Quién va a ser o quiénes van a ser nuestros candidatos? ¿Qué va a pasar en lo nacional? ¿Qué va a pasar en la provincia? ¿Cómo llegamos a los municipios? También, porque acá, me parece que acá la variable de ajuste somos los municipios hoy, ¿eh? Y eso es absolutamente claro. La provincia, con enormes dificultades, está ayudando, pero cada vez menos, y nos queda toda la responsabilidad de la atención a la gente, de ser el primer mostrador ante el público, somos nosotros. Y si el gobierno nacional le quita a los bonaerenses lo que es de los bonaerenses, y el gobernador tiene que priorizar lo que tiene que priorizar, que es el funcionamiento de la provincia. Y después venimos los municipios, lamentablemente. ¿Vos crees que es momento de un intendente a la Casa de Gobierno? Mira, a mí no me disgusta un intendente o alguien que haya pasado por un municipio que tenga una mirada por ahí más concreta, más realista, más territorial. Yo creo que es un buen momento para que eso se ponga en discusión. Por supuesto, puede haber otros compañeros, pero si vos me preguntás a mí, yo prefiero a alguien del territorio en esta etapa. Este año se debería discutir la reforma electoral, por lo menos la justicia federal ya les llamó la atención a la política, si se quiere, que no pongan no cambien las reglas de las elecciones el mismo año que se vota. Primero, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con eso? Después, ¿qué pensás de la reforma electoral en torno a reelección sí, boleta única sí o no, paso sí o no en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo estás viendo esta discusión que claramente hoy no le importa a Lucina? Es una agenda que, como decís vos, claramente totalmente alejada de la necesidad de la gente. Mirá, cuando uno tiene las reglas claras es mucho más sencillo porque va acomodando el cuerpo o el lomo en función de las reglas. Eso como primer paso. También, obviamente, vuelvo a reiterar lo que dijimos hace un ratito, está la estrategia también, está el elemento sorpresa que vos podés tener a último momento, en el minuto 90, yendo a un término más futbolero, pero me parece que lo que es fundamental es que nosotros, por lo menos como fuerza del peronismo, en su mirada amplia, por lo menos que es la mirada que yo tengo, y no significa que tenga la razón, sino que es mi mirada, si nosotros no construimos una mirada mucho más amplia de la que tenemos, se va a poner muy difícil. Se va a poner muy difícil porque hay mucha gente que queda afuera y al final del partido es saber quién mete más goles.
¿no? O a ver quién le hace menos gol también, en otros casos. No, claro. Te vuelvo al tema anterior, porque hace unas semanas más o menos estuvo el intendente de Lomas, Federico Termín, en la costa, te tiró flores, también ya que estaba ahí de paso. Gran amigo. ¿Cómo está siendo el armado de este grupo de intendentes que nuclea varios distritos del conurbano, pero también del interior? ¿Crees que de alguno de ellos puede salir un candidato? Va, de ustedes, porque vos también estás ahí, ¿o no? Mira, yo creo que nosotros tenemos una mirada, como recién lo decíamos, que es amplia. El peronismo es un espacio político que nació, y me parece a mí, y lo digo con mucho respeto por otras fuerzas políticas, para Sí. gobernar. No es un partido para tener la razón. Y en ese sentido, cuanto más compañeros haya o compañeras haya caminando el territorio y cuanta más militancia haya, me parece que lo que hacemos es poner en funcionamiento una maquinaria, en el buen sentido de la palabra, electoral, que cuando está coordinada, cuando tiene estrategia, cuando tiene un buen discurso, es muy difícil de ganar en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Estuvo Alac el otro día Sí. en tu municipio. Estuvo- Firmaron un convenio de Sí. turismo y algo más, imagino. Sí, estuvo firmando con nosotros un convenio de turismo porque obviamente nosotros lo venimos haciendo con la mayoría de los intendentes que tienen ganas de que sus vecinos puedan tener descuento en las termas de Dolores, que es nuestra apuesta junto al deporte motor. Y bueno, ya lo habíamos hecho con Julián Álvarez, con ¿no? Julián Álvarez, con el intendente de Lanús, lo habíamos hecho con Granados, lo habíamos hecho con Fede Achával, con Nico Mantegazza, con otras instituciones, con algunos clubes, y por supuesto que bienvenido sea la firma con Julio Lac, porque primero que hay mucho turismo de La Plata a Dolores por una cuestión de logística, de cercanía, y además porque tenemos historias de muchos encuentros, muchas familias de Dolores que ha venido a estudiar, que tiene mucha historia acá, que hay muchos chicos que han quedado acá, ni hablar de mi promoción, más de la mitad está viviendo acá en La Plata. Entonces, Claro. hay muchas historias en común, además somos ciudades con mucha historia, además, que tienen un perfil similar en el sentido de ser administrativas, en principio judiciales, con servicio penitenciario, con muchas áreas administrativas de la provincia. Y bueno, con Julio, que lo conozco hace muchos años, de otra etapa también, le venía insistiendo en firmar el convenio y aprovechó en Dolores, que tiene muchos compañeros de muchas batallas anteriores, para hacer un evento donde que me parece que es genuino y que es legítimo y que está muy bien. Ujú. Está muy bien en la instancia que está hoy viviendo el peronismo. Hay que ampliar, hay que ir a buscar muchos compañeros que por ahí estaban en su casa, que estaban mirando por televisión lo que estaba pasando en la política y hoy me parece que hay que activarlos, tienen mucho para aportar y yo todas esas cosas las veo bien. Las veo muy bien. Hablaste de, bueno, que podría ser un intendente, o tendrías ganas de que podría llegar a ser un intendente en la provincia. Bueno, a nivel nacional el peronismo tiene figuras caminando. Una de ellas es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. También es verdad que nunca hubo un gobernador de la provincia de Buenos Aires que pudo acceder a la presidencia, al margen de Duhalde, que no fue a través de una elección. Pero también se habla de Sergio Massa, se habla incluso de Uñac y demás. ¿Cómo estás viendo al gobernador en esta carrera que emprendió, que dice que no es candidato por ahora, pero que está teniendo y está tejiendo esas redes a nivel nacional, y crees que pueden surgir otros candidatos o no a nivel nacional? Sí, por supuesto. En eso, primero que está muy bien lo que está haciendo el gobernador, defender los intereses de la provincia de Buenos Aires, dar el debate que hay que dar, que por ahí a veces llega o no llega. Cuando vos me preguntabas si la gente pone en la cancha de Milei todo lo que está pasando, a veces todavía no logramos llegar con ese mensaje, pero el gobernador, con todas las herramientas que tiene, con todo lo que puede, está intentando dar ese debate para dejar bien claro quién es el que está ajustando la obra pública, quién está ajustando en educación, quién está ajustando en salud, quién es el responsable de la caída estrepitosa de la economía nacional, de la pérdida del empleo, del cierre de las pymes. Es decir, y Axel, lógicamente, por peso político, porque administra la provincia más importante del país y porque es uno de los dirigentes más importantes que tiene el peronismo, es uno de los candidatos, pero también obviamente hay otros compañeros que tienen ganas y bienvenido sea eso, porque es la misma regla aplicable a la provincia. Me parece que hoy lo que tenemos que hacer es estar en movimiento, recorrer todas las provincias, recorrer las ciudades, recorrer el interior,
volver a amigarnos con el interior del país, con el interior de la provincia de Buenos Aires. Por eso hay que tener un discurso y una mirada totalmente superadora. ¿Cómo vamos a hablar y cómo nos vamos a vincular con el campo? Es decir, hay muchas cosas para hacer. ¿Cómo nos vinculamos con los sectores productivos que hace 2 años o casi 3 nos votaron en contra y hoy están viendo la debacle económica a partir de las políticas de Milei? Entonces, me parece que hay mucho para hacer y bienvenido sea que todos se pongan a trabajar, que todos se pongan el overol y salgamos a explicar a la gente que muchas de las dificultades que tenemos y muchas de las dificultades que vamos a tener por delante, porque Milei se puede ir el año que viene si la gente así lo decide, pero acaba de quedar un despiole de la Gran Siete en el sentido de un país totalmente endeudado, un país con mucha desocupación, un país con mucha industria y con mucha fábrica cerrada y con un nivel de primarización de la economía alarmante. ¿Por qué? Porque los únicos sectores de la economía que han crecido han sido, como siempre, que gobiernan o tenemos este tipo de gobierno, el sector financiero, por supuesto el campo, y nosotros en Dolores acompañamos al sector productivo y al campo, pero no son grandes generadores de puestos de trabajo, sí dinamizan la economía, sí permiten que ingresen dólares genuinos al país, que también los necesita el país, pero después estamos viendo que hay un sector que está creciendo, que es la minería, y que no son grandes generadores de dólares. En realidad, son generadores de dólares, pero son pocos generadores de puestos de trabajo. Claro. Y lo que se ha caído como un piano, como dicen los chicos, es la construcción, el comercio, digamos, las pymes, la industria manufacturera, que eso es los grandes generadores de puestos de trabajo, que es lo que vamos a ver muy resentido, sobre todo en el cordón industrial de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te llevas vos como intendente de Dolores, particularmente con el campo que recién hablabas? Bien, nosotros con la sociedad rural tenemos una excelente relación. Desde el día 1 trabajamos mancomunadamente en arreglar la red vial. Hemos invertido nosotros en maquinaria, hemos invertido muchos recursos para que los caminos por donde sale la producción estén lo mejor posible. Nosotros tenemos una feria que la hacemos en conjunto con la sociedad rural. Es decir, nosotros tenemos una dinámica de trabajo, te diría casi semanal, y en el caso del presidente actual de la sociedad rural tenemos un vínculo personal que es muy importante, donde él entiende las problemáticas que tiene el municipio y donde nosotros también entendemos las necesidades del sector. Y acá voy a hacer una salvedad, tenemos un muy buen ministro como Javier Rodríguez, que también nos ha ayudado mucho en poder resolver algunas cuestiones, no digo todas, pero algunas cuestiones muy importantes que nos ha permitido trabajar muy bien con el campo. Bien. ¿Y qué le falta al peronismo para que esta particularidad que vos mostrás en tu municipio sea más generalizada? Bueno, eso, ser un poquito más práctico, sacar las ojeras, ser un poco más pragmático, porque además, digamos, la ganadería hoy está en su mejor momento. Ujú. Entonces hay que entender eso, y los precios que tienen hoy el sector ganadero. Nosotros justo estamos en la cuenca deprimida de Salado, donde más se produce carne vacuna, están pasando un momento fenomenal. Entonces es un sector, digamos, que ya está bien, pero me parece sí que le falta al peronismo ir a hablar con otros sectores de la producción que le está yendo muy mal, ir a hablar con el sector privado, es decir, la construcción, la Cámara de Construcción, ir a hablar con las cámaras de comercio, con todos los sectores que se están viendo muy perjudicados por las políticas nacionales y que seguramente acompañaron. Claro. Lo digo en ese lugar. No, a ver, no vale en la política tener resentimiento, no vale la política mirar para atrás, la política siempre es para adelante, la política es con los brazos abiertos, sobre todo si queremos volver a ser gobierno en la nación para revertir toda esta situación calamitosa de la economía. Bien, o sea que hay lugar para ir a comer un asadito a Dolores, digo. Por Ya supuesto. que estamos, Y está- a tiro. ¿Está al tope la ganadería? Sí, porque Claro. además Andrés. seguramente nos van a invitar. Con, Olvídense. con torta argentina. Con Con torta argentina. argentina, que Está bien. ahora tenemos la fiesta el 25 de mayo, Mirá. que van a estar invitados. Ah, bueno. Uno de los grandes eventos que tenemos. Y una de las tareas que tenemos, o perspectivas de 135, es poder ir a cubrir las fiestas. La guitarra. Pero La tenemos guitarra, los carnavales, pero, claro. pero el 25 de mayo, que además fiesta patria, y acá había pasado un chivo, que nosotros hacemos la fiesta de la torta argentina,
¿Y por qué la hacemos? La hacemos en el primer pueblo patrio, Claro. Claro. el 25 de mayo, que es la fiesta patria más importante, junto al 9 de julio. La torta argentina es la torta que tiene más de 100 años, que se hace en el primer pueblo patrio, que tiene 25 capitas con dulce de leche, con dulce de leche. Entonces, nosotros tenemos una propuesta, tenemos una idea, que la torta argentina sea la torta representativa de nuestro país. Muy bien. Muy bien. Bueno, para la próxima Bueno. le decimos a la gente de prensa de Dolores, puede traer también alguna que otra porción Le para... podemos decir a Martín. Sí, sí, sí. Y los Digo, podemos empachar, si van a ver, los podemos empachar de la Argentina. Me quedé con algo. ¿Ese pragmatismo para el peronismo implica habilitar las reelecciones de los intendentes para ganar la elección? Yo creo que ahí lo que hay que hacer muy, muy claro. Vos no le podés cercenar a la gente lo que tenga ganas de votar, ¿no? Yo en eso soy muy claro. Yo, en Dolores particularmente, hice la campaña cuando me tocó ser electo, que ganamos por 205 votos, sacando 45%. Me tocó hacer la campaña en contra de 16 años de gestión que iba para 20. Ahora bien, esa es mi mirada, lo que no significa que uno se pueda poner en la mirada del electorado y dice, che, si este intendente funciona bien, lo podemos votar. Es una cuestión que tiene que resolver o la legislatura, o la justicia, o la política, porque también de la misma manera que esta situación de la no reelección de los intendentes afecta al peronismo, también vamos a desmitificar que hay muchos escondidos debajo de la sábana que están más interesados que muchos intendentes peronistas, que estoy hablando fundamentalmente de los intendentes radicales del interior de la provincia de Buenos Aires. Mira, Sí. Te iba a preguntar. Que se hacen los pero sonsos, ya está. se hacen los sonsos, pero hay varios que llevan más de 20 años. en la quinta hay La varios. quinta. Quinta hay varios. Viste como Vos estás siempre, medio flanqueado. viste como siempre los negros, los suyos somos nosotros, también se hacen los boludos, vamos a hablar clarito, hay muchos que se hacen los boludos que por abajo quieren que corra. Y sí, 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 está claro. Saben cómo son. Muy excelente. bien. Juan Pablo, muchas gracias por venir. Pará, yo tengo una más antes de que bueno, ¿Vos dale. hacés por un nuevo mandato? Déjame un título. Mirá, te podría responder como respondería la política. Te digo, mirá, este año es un año de laburo. Yo estoy entusiasmado. Y te digo, venimos de hacer la mejor elección histórica en Dolores, con un 60%, la mejor elección de todo el interior del país que hizo el peronismo, Fuerza Patria. Entonces, vos me decías, ¿a mí me entusiasma? Sí, me entusiasma. Ahora bien, tenemos que esperar cómo salimos este año, tenemos que resolver los temas que tiene la gente este año. Y imagínate que si la gente no escucha hablar de reelección en este momento, Ujú. cuando estamos ahogados para pagar sueldo, cuando estamos haciendo lo imposible para sostener la salud, me van a cagar a tiro, con Ujú. justa razón. Entonces yo lo que digo es, yo estoy entusiasmado, venimos de un respaldo muy fuerte y muy contundente. Vos imaginate que llegamos al municipio por 205 votos, se presentó el ex intendente como primer concejal y venía de sacar 45 puntos también como nosotros y sacó 24, y nosotros 60. Entonces eso tiene que ver con un respaldo que nos dio la sociedad, que no hay que quedarse solo con lo electoral, sino eso también es una transferencia de responsabilidad. Y ahí nosotros tenemos también que tener los pies en la tierra, no tenemos que dejarnos, digamos, como Endulzar Endulzar. el oído. Seguir por los cantos con el de resultado electoral. Tenemos que seguir laburando, resolviendo los temas de la gente, escuchando, aprendiendo de la gente, porque en cada visita barrial que nosotros hacemos, en cada reunión que hacemos con un vecino, también aprendemos. No es que la política se la sabe toda, ni que los dirigentes políticos la sabemos todas, ni que los intendentes la sabemos todas, sino que escuchando a la gente también aprende mucho. Muy bien. ¿Algo más? No, está. ¿Ya puedo seguir? No va a haber más interrupciones. Gracias Juan Pablo por venir, gracias por acercarte hasta acá, gracias por que estás con tus